Y volvemos con Secuencia Inicial. Estamos en EVA TV y ahora sí, sin más, quiero presentar a Juan Martín Mena y agradecerle por venir, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar en este día tan especial para nosotros. Favor, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien. Y en esto, bueno, habrás escuchado que tenemos demasiadas preguntas para hacer. Absolutamente. Yo no sé si vos tendrás tantas preguntas como nosotros. Te escuchaba antes de entrar y claramente no creo que venga a aportar muchas respuestas. Seguramente vengo a aportar un poco más de preguntas y un poquito más de indignación, me parece. Bueno, vamos a intentarlo. Bien. ¿Dónde estamos parados hoy en el juicio contra el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? Mira, como bien decían recién, estamos frente a lo evidente, estamos frente al enjuiciamiento de lo que todos vimos en vivo por televisión. Lo que venimos diciendo nosotros y recalcando sostenidamente es: estamos frente a uno de los juicios por el intento y el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque, como bien decían recién ustedes, faltan un montón de cosas. Hay un montón de prueba respecto de que, como decías al final de la introducción, cuestiones que no sabemos qué ni quiénes están detrás. Elementos de prueba sobran. Ahora, la que nos tiene que decir qué significa esa prueba que hay, a qué se corresponden los hechos que están evidentes y probados que sucedieron, es la justicia argentina. Y el problema es que la justicia argentina es la que no está dando respuestas. O sea, resolvieron, que es una práctica bastante común, bastante utilizada y muy lamentablemente en los casos más graves en términos de afectación de nuestro país, y cito por caso el caso AMIA, el atentado a la AMIA, una práctica de la justicia federal que siempre que se utiliza en pos de buscar impunidad, que es partir las causas en pedazos. O sea, esto de revolución federal, de lo que seguramente ya vamos a hablar, que lo investigue otro juez, no lo voy a investigar en el marco del atentado. Pista Milman, Nueva Centro Derecha, Carroll, etcétera, lo sigo investigando mientras mando este pedazo a juicio. O sea, desmembrar la causa en pedacitos sin analizar en un todo, con un contexto y una coherencia, los hechos y las pruebas que se acercan a una investigación penal, es la mejor estrategia para ocultar la verdad completa, si se quiere, la verdad del hecho que sucedió, que es la misión que tiene la justicia: identificar, fijar la verdad material de los hechos y sancionar a los responsables. Bueno, eso es lo que estamos observando a lo largo de estos casi 2 años de investigación. Y me quedo también un poco con lo que decía sobre el final Matías, cuando él esbozaba por qué no hay indignación respecto de quienes dicen, bueno, esto fue un autoatentado, etcétera, y por qué el devenir de la causa de Capuchetti no llegó a eso. Efectivamente, yo creo que es muy acertado lo que decías, porque esa gente tendría que estar de nuestro lado haciendo las críticas sobre el funcionamiento de la justicia. Si evidentemente tienen otras teorías, son absolutamente minoritarias frente a la enorme cantidad de pruebas y los hechos que ya están determinados, pero si fuera así, si eventualmente hubiese algún trasnochado que todavía pensar alguna cosa por el estilo, tendría que estar igualmente criticando el funcionamiento de la Administración de Justicia. Hasta ahora lo que vemos es, bueno, lo que está resuelto, filmado en vivo y en directo, vaya a juicio, y el resto está todo tapado en un idas y vueltas de la justicia, que sabemos que cuando la justicia actúa de esa manera, nunca vamos a tener respuesta. Bueno, desde ya que está en nosotros y en muchos otros lograr que eso no suceda y que la justicia llegue a una respuesta completa respecto de todo lo que ocurrió. Claro, pero qué contradictorio, ¿no? Porque cuando uno ve todas las causas que tiene la justicia federal contra Cristina Fernández de Kirchner, a veces a falta de prueba incluso las inventan. Exacto. Y en este caso, que es tan trascendental, que se rompió el pacto democrático aquella noche, ni siquiera abren el paraguas para ver qué hay, qué pruebas hay. Entonces, a mí la pregunta que se me genera es, si nosotros acá, siendo jóvenes periodistas, nos podemos hacer preguntas tan simples sobre este caso, ¿cómo puede ser que un juez federal no se haga estas preguntas y algunas más? Sí, ¿no? Claro, no, es que yo creo que es un poco más grave la respuesta a eso. No es que no se las hacen y deciden actuar en contrario. Por eso nosotros hablamos de que claramente se ve un encubrimiento, cuanto menos, de vaya a saber qué, porque además la falta de respuesta judicial habilita lo más perverso y lo peor de todo esto. Cualquiera puede hacer cualquier especulación.
¿Por qué? Porque yo no tengo al tercero imparcial que me tiene que venir a decir con seriedad, de una manera creíble, justificada, insisto, a través de pruebas, de investigación. Miren, esto fue lo que pasó. Cuando vos no tenés eso, habilitás cualquier tipo de especulación. Y lo que explica lo que acabas de decir es entender la articulación político-mediática y de un sector chiquito pero muy poderoso del Poder Judicial que desde hace ya mucho tiempo decidió denostar y destruir la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Sin entender esa articulación, nosotros no nos podemos explicar lo que está pasando con el atentado. Porque cuando la seleccionaron con fines de una persecución política apelando al uso del sistema de administración de justicia, violaron todos sus derechos y garantías en pos de obtener ese rédito político que era perseguirla. La denostaron antes que eso como mujer. Recordarán todos el ataque sistemático que recibió Cristina por un hecho muy sencillo pero evidentemente intolerable para la política como la conocíamos antes de Cristina, ¿no? Hay mucho varoncito de la política que por más que le des 100 veces las oportunidades y los cargos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, no hubiese llegado a ser el 10% de lo que ella hizo en el ejercicio del poder. Y eso evidentemente la política no se lo perdona. Entonces la denostaron como mujer, la denostaron cuando la eligieron como acusada, violando sistemáticamente sus derechos, llevándola a juicio sin pruebas, negando, pero cuestiones que no solo no registraban antecedentes en la historia argentina, sino que afectan gravemente al sentido común. Por ejemplo, algo que está muy atado con el atentado, que era el desarrollo del juicio de vialidad. Recuerden que el juicio de vialidad empezaba allá por mayo del 2019, pleno, atado meticulosamente con el calendario electoral, y se dieron cuenta 2 días antes de empezar el juicio que iban a hacer un juicio en el que se acusaba por 53 hechos, presuntos hechos de irregularidades en obra pública, y no habían hecho el peritaje. Es como llevar una causa de homicidio y no tener el muerto ni la autopsia. O sea, para empezar a hacer un juicio oral de un homicidio, vos tenés que tener un muerto y una autopsia que diga que a esa persona la mataron. Bueno, iban a empezar un juicio, un mega juicio, por 52 presuntos hechos de corrupción y no tenían el peritaje que decía que las obras estaban mal hechas. Bueno, así como denostaron todos esos derechos como acusada, lo hicieron después como víctima. Como venimos diciendo, no se pudieron bajar de la ola y, es Cristina. Y no le podía recoger el carrete y ahora reconocerle sus derechos como a cualquier víctima que se los deben reconocer en nuestro país. Digo, negaron sistemáticamente las pruebas que como querella Cristina Fernández de Kirchner con sus abogados presentan. El hecho más gravoso, se dieron el lujo de romper la principal prueba de la causa 24 horas sucedió el atentado. O sea, en un hecho de estas características, te diría que era la prueba más importante si queríamos conocer qué había detrás de la intención de Sabac Montiel, más allá de buscar un autor intelectual, incluso para saber cómo se movía, qué pensaba, cómo planificó, aunque supongamos que lo haya hecho solo, lo más importante era ese teléfono. Que estaba en Comodoro Pi. Exacto, cuando al momento de romperse estaba en la caja fuerte de la jueza federal a cargo del juzgado federal número 5, la doctora María Eugenia Capuchetti. ¿No se recuperó nunca el contenido de ese teléfono? No, se recuperó una parte parcial, muy, muy parcial, no me animo a ponerle número, creo que no llega ni al 5 o 6%, por 2 vías. Primero, a través de los teléfonos de sus interlocutores, o sea, en el teléfono de Brenda Uliarte había conversaciones. Claro. Exacto. Solo se pudo descargar una memoria que tenía algo así como 15.000 fotos, sí. Una cosa bastante extraña también, pero bueno, no soy quien para juzgar las actitudes de este señor. Una memoria con muchas fotografías y alguna información, datos muy pequeños de la tarjeta SIM. El resto, el teléfono estaba inutilizado, al día de hoy sigue inutilizado. Hay una discusión muy fuerte que es estrictamente técnica. Todos los peritos sostienen que lo que se haga con ese teléfono es la última vez que se lo puede tocar. O sea, que la próxima vez que se lo toque se rompe definitivamente. Entonces, hay pendiente una posible pericia para ver si puede ser rescatado, pero tiene que ser muy cuidadosa ese peritaje que hay que hacerse, porque ya está advertido por todos incluso los fabricantes del teléfono, sí. Samsung, que la próxima vez que se toque ese teléfono muere definitivamente. ¿Cómo confiar ahora, no? Exactamente.
exactamente. Cómo confiar en eso es complejo. Juan Martín, vos recién mencionabas las otras causas que están abiertas que le involucran también a Cristina Kirchner, ya no como víctima, sino ya como acusada. Sí. ¿Vos creés que todo este procedimiento del juicio, la causa del intento de magnicidio, de alguna forma entorpeció el procedimiento de las demás causas que tienen? No creo que lo haya, no creo que lo haya afectado. Sí creo que lamentablemente esos sectores de poder siguen muy vigentes en esa estrategia de, bajo ningún concepto, permitir que Cristina Fernández de Kirchner siga haciendo política. Básicamente eso es lo que buscaron siempre, ¿no? Digo, y el atentado también tuvo un rol ahí muy importante, que me parece que está muy fuera del análisis cotidiano, porque el solo hecho del intento, obviamente que afectó el funcionamiento y la dinámica con la que Cristina Fernández de Kirchner se movía. No es lo mismo hacer política antes del atentado que después del atentado. Afecta sus movimientos, su salida, su relación con la gente. Creo que tuvo un efecto en ese sentido muy, muy perjudicial que muchas veces no se mide. No, el devenir de las causas sigue su trámite, insisto, en el marco de irregularidades que son imposibles. Cuesta mucho explicar, no es que cueste, lleva mucho tiempo explicar las irregularidades que se cometieron, pero se negó sistemáticamente todo derecho en pos de lograr un objetivo que era muy claro: usar a la justicia para validar la novela que se había escrito en otro ámbito, que era en el ámbito mediático. De hecho, el alegato del fiscal Luciani, que fue el desencadenante supuestamente del atentado, hay un chat entre Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, horas después del famoso alegato en el que el fiscal Luciani pide 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, que se comunican, se saludan y dicen hay que matarla. La relación es absolutamente directa entre esas 9 jornadas de un alegato que no se había visto en la historia argentina. La falta de profesionalismo, la falta de decoro y el nivel de insulto y agresión por parte de un fiscal. Digo, se han juzgado hechos graves en la historia de nuestro país, ¿no? Hacemos la cuenta y a todos se nos ocurren 10, 15 hechos gravísimos de la historia de nuestro país. Jamás en la historia se vio un fiscal insultar y denostar tanto al acusado que tiene enfrente a la hora de formar una acusación, porque el alegato de un fiscal es simplemente relacionar la prueba que hubo en el juicio con su teoría, su hipótesis acusatoria, y en función de eso pedir una condena. No, acá fue una puesta en escena. ¿Por qué? Pues no se podía hablar de la prueba. Porque en los 3 años y medio de juicio, también atados al calendario electoral, si uno se hubiese ceñido a la prueba que se produjo en el juicio de vialidad, de ninguna manera podrían haber pedido 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entonces, cuando uno ve esas 9 jornadas televisadas del alegato de Luciani, lo que ve es un esfuerzo enorme por sostener una novela que ya se había escrito en ríos de tinta, en horas de televisión, pero que no tenían nada que ver con lo que había pasado en el juicio: los testigos, las pericias, los informes, los expedientes, etc. Bueno, en ese contexto se dio el atentado, y por eso me parece que la manipulación que tiene también está ceñida a eso. Creo que de parte de la justicia argentina hay un esfuerzo demasiado grande e ilegal porque nada la beneficie. Y lo increíble, o lo que nos desayunamos ahora con el atentado, es que están dispuestos a jugar esa carta incluso cuando es víctima de un gatillazo en su cabeza, o sea, de un atentado contra su vida. Lo que nos muestra que no tienen límites del otro lado. Y ahí estaba pensando cuando Cristina en realidad dijo, ya tienen mi sentencia escrita o firmada, creo que dijo escrita. En este caso, ya está la condena para Sabac Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo. ¿Se acota el juicio ahí y se termina? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que la intención es esa. Necesariamente es esa. Si no, la elevación a juicio de esta causa fue absolutamente prematura. Digo, Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo estaban detenidos. El proceso no tenía ningún motivo por el cual acelerarse de esta manera, de partir la investigación al medio y mandar solo estos 3 a juicio, dejando el resto para investigar. Como te decía hace unos minutos, hacer eso es para que esto que dejo para investigar no lo investigo nunca. Claro. Esa es la práctica histórica de la justicia federal argentina. Y no hubo novedades, ¿no? Nada. Esa parte de la causa. Peores. Hubo algunas novedades, pero fueron todas peores. Mirá,
parte de los cuestionamientos que venimos realizando es que desde hace ya más de un año y medio se vienen negando sistemáticamente pruebas que ella solicita. ¿Saben que la semana que empezó el juicio oral y público se pusieron tanto el fiscal como la jueza a resolver algunos de esos pedidos que llevaban meses? Algunos pedidos llevan 12 meses. Uno, por ejemplo, es muy llamativo, que es, se pidió que se certifique si Hernán Carroll, que es este líder de una pseudo agrupación política, que creo que de agrupación política no tenía nada, Hernán Carroll es una persona que Sabac Montiel desde la cárcel, en una carta que dirige al juzgado, dice: de mi situación se tiene que hacer cargo Hernán Carroll. Un absoluto desconocido para todos. Inmediatamente uno lo primero que hace es googlear Hernán Carroll, te sale una foto de Hernán Carroll presentando a Patricia Bullrich y Javier Milei en la primer foto que tienen compartiendo una marcha en contra del gobierno. Cuando se profundiza sobre Hernán Carroll, había llegado información de que él se conocía, tenía relaciones con el entorno de Gerardo Milman. La pista Milman ya se estaba investigando. Hacía 12 meses que se estaba pidiendo que se certifique si habían salido del país juntos. La justicia durante 12 meses se negó a hacer esa prueba. La hicieron la noche que empezó el juicio por el atentado. Una prueba que se hace muy rápido, ¿no? 5 minutos. De hecho, en la prueba la producen y la suben al expediente, y cuando uno ve el papel dice: usuario C. Rívolo. Es el fiscal. Claro. Todos los fiscales federales de nuestro país, por una cuestión de agilización en las investigaciones, para que sean rápidas, tienen un usuario y contraseña de migraciones para chequear vuelos, quién entra y quién sale del país. 5 minutos tardó en poner su usuario, su contraseña, puso Hernán Carroll, puso el apellido del jefe de gabinete de Milman, que era el dato que había que chequear, y efectivamente compartieron un vuelo internacional a Perú en el año 2016, una prueba que la víctima estaba pidiendo desde hacía un año. La hicieron en 5 minutos el día que empezó el juicio, hace 3 semanas, porque ese día fue noticia. Que ese es uno de los principales aspectos que también cuestionamos y sobre el que hay que hacer un serio debate, que es la justicia federal de Comodoro Pi actuando en función del clamor público y mediático. O sea, ¿por qué produjo esa prueba ese día? Porque el juicio fue noticia. El inicio del juicio fue noticia, entonces se acordaron que algo tenían que hacer. Hicieron esa prueba, bien. Se comprobó que compartieron un vuelo, listo, hasta ahí llegó. Claro. Bueno, ¿y para qué? Hay que averiguar a dónde fueron juntos. Digo, uno no se puede hacer responsable de compartir un avión con 300 personas que entran en un avión. Ahora, hay que hacer medidas de prueba. No se hizo ninguna. Estaban al lado, estaban en el otro punto del avión. No se averiguó. No se averiguó en qué asiento estaban, no se averiguó si fueron al mismo hotel, no se pidió a Migraciones de Perú que envíe la papeleta que uno tiene que llegar cada vez que entra y sale de un país, donde dice dónde se aloja, qué va, si va por turismo, si va por trabajo. No se hizo ninguna prueba, o sea, fue un mero intento de satisfacer un viejo reclamo. Y otra cosa que resolvieron ese día, que es verdaderamente increíble, si no fuera tan grave, sería para risa. Nosotros venimos reclamando la investigación, la profundización de la investigación de la pista Milman. El origen rápido, ¿cuál es? Un testigo, un empleado del Congreso, lo escucha en el bar Casablanca decir: mañana cuando la maten estaré camino a la costa, se comprueba que estaba el testigo, se comprueba que a esa hora estaba Milman con sus 2 secretarias, se comprueba que al otro día estaba camino a la costa. O sea, de más o menos 4 elementos objetivos que tiene el relato, 3... Faltaba saber si dijo eso o no dijo eso. Faltaba solo saber si dijo eso, exactamente. Bien, cuando esa pista aparece en el expediente, ahí la justicia argentina se tira sobre la granada y comienza la parte más, si se quiere, desviatoria, encubridora de esta investigación, en rechazar cualquier tipo de investigación respecto de eso. Milman se discute durante más de 2 meses el secuestro de sus teléfonos, pedido por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata en el Congreso de la Nación. Se aprueba en el Congreso de la Nación. Pese a eso, la jueza se negaba a secuestrarle los teléfonos a Gerardo Milman. Un día, fruto de una apelación, recibe una orden de la Cámara de que tiene que proveer la prueba, hacer la prueba que le pide la víctima. Le pide a Milman que entregue sus teléfonos voluntariamente. Milman entrega los teléfonos borrados. Entrega 2 aparatos, uno completamente borrado y el otro directamente comprado después del atentado, porque es un modelo que no había salido a la venta. Una burla. Mundo. Exactamente. Se burla de la justicia argentina. Pero ¿qué pasa? En mes de mayo del 2023 se presenta una de las secretarias que
estaba con él ese día en el bar y que trabajaba en el despacho de Gerardo Milman, y dice, bueno, miren, yo quiero contar algo. En noviembre del año pasado me citaron en unas oficinas en Avenida de Mayo 953, resuelta ser ni más ni menos que el instituto, la fundación de Patricia Bullrich, y durante 4 horas y media un perito informático de esas oficinas nos borró los teléfonos a todos, a mí, a mi otra compañera y a Gerardo Milman. 4 teléfonos. Pucha. No investigó nada la justicia sobre ¿Quién es eso. ese perito? El perito es no solo el perito de confianza de Patricia Bullrich, era el perito informático que Juntos por el Cambio presentó como responsable informático para la elección presidencial del año pasado, y hoy, desde exactamente 3 días antes del inicio del juicio oral y público por el atentado a Cristina, es el nuevo director nacional de informática del Ministerio de Seguridad. O sea, evidentemente una persona de mucha confianza para la actual ministra de Seguridad de la Nación. Y premiado, efectivamente. Nos sentimos muy no seguros. Casual, exactamente. No Ahora, es casual que lo nombren, me parece, 2 días antes del atentado. Digo, habían asumido hacía 7 meses el gobierno. Evidentemente, una persona a la que había que proteger y tener cerca, ¿no? Es una brutalidad lo que voy a preguntar, pero digo, cuando fue a declarar esto a la secretaria, ¿no se le preguntó si efectivamente Milman dijo eso o no dijo eso? Sí, no cuando fue a declarar esto el borrado, sino en las primeras declaraciones que se le tomaron tanto a las 2 secretarias, se les preguntó. Las 2 chicas dicen que ellas no recuerdan, que de ninguna manera recuerdan que Milman haya dicho esa palabra, y después algunos conceptos personales diciendo Gerardo jamás diría una cosa así, etcétera. Bueno, ya opinión que ningún valor judicial tiene, pero claro, la prueba hay que relacionarla en un contexto. Uno imagina que cuando ella va a denunciar o declarar que el celular fue borrado, por lo menos la opinión sobre Milman particularmente debe haber sido distinta que cuando declaró la primera vez. Sí, yo pienso exactamente lo que vos decís. Eso no sucedió. Ella no modifica, la testigo no modifica su declaración original en la causa. Lo que sí cuenta ese hecho que para ella fue sumamente extraño. Y bueno, algo le habrá pasado entre medio que ella sintió que tenía que ir a ponerlo en conocimiento de la justicia. Bien, no se hizo nada tampoco. No se verificó ni siquiera algo que es público y notorio, porque está publicado en internet, en la página oficial de la fundación, si en esa dirección funciona la fundación de Patricia Bullrich. Si trabaja el perito, cosa que también es muy fácil de chequear, ingresan a la fundación y es parte de la institución. En institucionales, ¿quiénes somos? Figura el perito informático. No chequearon las antenas de telefonía a ver si efectivamente todos esos teléfonos se ubicaron ese día, en ese momento. Uno puede detectar si los teléfonos se apagaron para ser borrados. No se hizo nada. Y el día que inicia el juicio del atentado, y lo reiteraron hace 3-4 días, la justicia dice algo más o menos, ¿para qué vamos a investigar si de los teléfonos no surge ninguna prueba respecto de que hayan participado? Pero si estamos denunciando que borraron los teléfonos. O sea, fíjense el nivel de provocación, caradurismo, diría, en algún caso, de decir, ¿para qué voy a profundizar esa investigación si borraron teléfonos si esta gente no tiene nada que ver? Y quizás no tiene nada que ver porque borraron los teléfonos y porque vos no lo estás investigando. Ese es el problema. Y a mí no me importa qué pueda surgir. Yo no tengo una hipótesis. Yo lo que tengo son elementos que claramente indican, como ustedes decían al principio del programa, que acá algo hay detrás. Yo no sé, dudo que haya un mensaje, che, mátenla mañana a las 21:05. Nadie puede creer que sea algo parecido. Ahora, lo que están encubriendo lo tenemos que conocer. Pues sin duda está atado con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Sea que promovían a estas bandas para que generen caos, bolsas mortuorias, antorchas, ataques ni más ni menos que contra la democracia, sea que hayan pedido que alguno se zarpe un poquito y eleve algún nivel de agresión y entendió que tenía que dispararle una pistola. No lo sé, pero no me cabe a mí hacer las múltiples especulaciones que puedo hacer, sino que la justicia nos tiene que decir qué era. Y si Milman borraba sus teléfonos por cuestiones personales, bueno, que sepa que está encubriendo una investigación por un magnicidio. Es igual de grave. Entonces, quienes quieren defender la inocencia de las pistas políticas que tiene esta causa, lo que no están dimensionando es el nivel de gravedad que está generando esto para, como bien vos decías recién, la ruptura del pacto democrático que nos intentaron proponer. Me parece que no están tomando dimensión. Y esa
esa falta de dimensión, creo que está, por lo que hablábamos al principio, que es que se pasaron múltiples límites antes de llegar al atentado, ¿no? Toleramos discursos de odio, toleramos la denostación mediática, toleramos avasallar sus derechos porque total sospechaban que era culpable de gravísimos delitos. Bueno, cuando vas pasando esos límites como si nada fuera tan grave, llegás un día a que traspasás estos, y estamos hablando ni más ni menos que de asesinar a la vicepresidenta en ejercicio del país, ¿no? Quien fuera 2 veces presidenta, que representa mucho más. Por eso nosotros decimos, se le debe desde ya que una respuesta personal a Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Pero en este caso, por lo que ella representa, se le debe una respuesta a los 47 millones de argentinos, al menos a los que creemos y confiamos que queremos vivir en un país democrático, ¿no? Tiene una dimensión que la trasciende por mucho a la propia Cristina y su familia, que merecen una respuesta, pero me parece que las fuerzas políticas que queremos disputar justamente ideas y política en las urnas, tendrían que estar todas del mismo lado, exigiendo que hay ciertos límites que no se pueden traspasar. Y en un atentado contra la vida es intolerable el sinnúmero de irregularidades que la justicia está permitiendo, está avalando, y que está negando una investigación que más temprano que tarde va a tener también sus responsables por no investigar. Sí, y en ese algo que hay detrás, ¿qué sucede con la línea de investigación sobre el financiamiento y la vinculación del Grupo Caputo con las facturas, con los giros de dinero hacia el Grupo de Revolución Federal? ¿En qué situación está eso? Bueno, ¿Se ha corrido la línea? Esa causa también está completamente paralizada. Es una causa que tuvo un impulso inicial muy fuerte. La jueza Capuchetti se niega a investigarlo en el marco del atentado, lo manda a otro juez federal, colega, que está a unos metros de su despacho. Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi la recibe, la ve junto con el fiscal ni menos que es el fiscal Gerardo Policita, alguien que nadie puede sospechar que quiera beneficiar en algo a Cristina Fernández de Kirchner, porque fue ni más ni menos de uno de los fiscales que investigó alguna de las causas en las que la perseguían y violó sistemáticamente sus derechos. Tanto el fiscal Policita como Martínez Giorgi dijeron, no, esto es imposible de investigar fuera del atentado. Claramente acá hay una relación, tiene que investigarse en el marco y se la devuelven a Capuchetti. Sí. Capuchetti la resiste, diciendo, no tengo que investigarlo esto con esto. La Cámara Federal porteña decide que efectivamente tenía razón Capuchetti, que había que separar las investigaciones, que no había que armar una investigación muy grande respecto del atentado. Primer señal de que estaban desmembrando la causa. Policita y Martínez Giorgi investigan, inmediatamente detienen a 4 miembros de Revolución Federal por gravísimos delitos, pero gravísimos. Pocas veces usó en democracia efectivamente esa figura penal, que es atentar contra los poderes públicos, un atentado contra la democracia, porque entendían efectivamente que no solo se estaba queriendo matar a Cristina Fernández de Kirchner, sino a la vicepresidenta en ejercicio de la nación. Aparte fueron 2 meses en los que ese grupo funcionó como era, yo lo comparaba con la Naranja Mecánica, en pleno Buenos Aires, atacaban autos, iban a un ministerio a tirar comida, había permanentes ataques todo el tiempo que hacía este grupo, que uno no sabía dónde salía, tiraban antorchas, prendía fuego a ¿Y de dónde salía la plata? Eso que acabas de decir es clave, Matías, porque efectivamente Expos, ¿no? Con el diario El Lunes, cuando se empieza a investigar, esos grupos habían nacido a principios del 2022 en las redes sociales. Mucha gente no tenía conocimiento ni siquiera de su existencia. Y exactamente en el momento en que empiezan a recibir financiamiento millonario, ni más ni menos que de la empresa Caputo Hermanos, ocurre lo que acabas de decir, salen a la calle. Empiezan con las bolsas mortuorias, escraches a funcionarios que quería, por ejemplo, recuerdo muy puntualmente la jura de Sergio Massa como ministro de Economía, sí. Agreden al auto de Axel Kicillof, al auto del propio Sergio Massa. Agreden una vez a Mirta Tundis. Exacto. Yo me acuerdo que pensé en ese momento, tenés que ser muy rosquero para saber quién es Mirta Tundis. Exactamente. Por ahí gente normal. O te lo tienen que marcar. Claro. Alguien te lo tiene que haber dicho, digamos. Si no es una y a persona legisladoras. Claro, pero no es una persona que vos reconoces, que está en el... Muy conocida públicamente, claro. Exactamente. Bueno, pasa eso, llegan las bolsas mortuorias, llegan las antorchas en la marcha y llega la marcha de la guillotina de madera, fabricada por Jonathan Morel, contado por él mismo en una entrevista muy interesante que da la revista Anfibia. Todo eso se da mientras
a Jonathan Morel le ingresaban millones y millones de la empresa Caputo Hermanos sin ningún tipo de justificación. ¿Por qué? Porque la explicación que da en esa investigación, el juez Martínez Giorgi actúa inmediatamente, detiene a estas personas, convoca a Caputo Hermanos, dice, che, ¿qué es esta plata? Y la explicación de la empresa es que Rosana Caputo, una de las miembros de la familia Caputo, que no trabajaba en la empresa, un sábado por la mañana iba caminando por Boulogne, vio una madera que le pareció muy linda, golpeó, conoció un carpintero que resultaba ser Jonathan Morel, que no era carpintero, contado por él mismo en la entrevista a la revista Anfibia, dice que estaba aprendiendo carpintería por YouTube, justamente para hacer la guillotina que llevó a la marcha. Y lo contrata para hacer una mesa ratonas y un juego de sillas para un country. Caputo Hermanos es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias de nuestro país. Hace edificios y countries a lo largo y ancho del país. Le compra eso. Bueno, curioso porque primero no era una carpintería a la calle, era un garage cerrado, por lo tanto de afuera no se veía absolutamente nada. Más allá de si Rosana Caputo pasea los sábados a la mañana por Boulogne, cosa que no sé. Obviamente se rompe la mesa ratona y las sillas. ¿Por qué? Porque Jonathan Morel no era carpintero. Sí. Lo convocan de inmediato a que las arregle. Es un country que estaba en construcción, no sé si se habrá terminado o no, Santa Clara al Sur se llama, el barrio cerrado. Convocan a Jonathan Morel a que arregle el trabajo que había hecho mal, unos 10 días después, y justo ese día Rosana Caputo estaba fiscalizando la obra del country, pese a que no trabajaba en Caputo Hermanos. Le cae tan bien Jonathan Morel que lo contrata para equipar todo un edificio en Vaca Muerta. Que estaba Neuquén. Claro, pese a que no había podido hacer una mesa ratona, le contrata algo así como 66 mesas de luz de madera que tenía que fabricar, 70 y pico de respaldos de cama y barras para unos departamentos que estaban desarrollando en Neuquén, al lado de Vaca Muerta, en Anielo. Ridículo. Ridículo, incomprobable, pero cuando el juez Martínez Giorgi pide un informe financiero respecto de Morel, y la FIP o la Unidad de Información Financiera, la UIF, que investiga el lavado de dinero, contesta, la factura de Morel era la 0001 del monotributo. Y como investigan al entorno, aparece la novia de Morel emitiendo también a Caputo Hermanos la factura 0001. Y se ve que no se querían pasar de categoría en el monotributo para no pagar más impuestos, y aparece una amiga de la novia de Morel haciendo la factura 0001 para Caputo Hermanos. 3 personas le facturaban a Caputo Hermanos. Claro, Sí. por primera vez en su vida. Más de un millón de pesos. Primer trabajo que tenían sobre una actividad que no sabían, porque no eran carpinteros, y agarran un contrato para equipar un edificio en Vaca Muerta del principal desarrollador de la República Argentina, como si no tuviera proveedores. Claro. Una empresa que viene haciendo edificios. Bueno, entonces me parece que es obsceno, es ofensivo tener que explicar que eso no se corresponde con lo que están diciendo. Entonces, si no financiaron pegarle un tiro en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, vengan y den una explicación y digan qué estaban haciendo. ¿Estaban financiando antorchas en la Plaza de Mayo? ¿Financiaban bolsa mortuoria? ¿Financiaban guillotina? Ahora, esa información aparece en el marco del atentado. ¿Y por qué se une a Jonathan Morel o Revolución Federal con el atentado a Cristina? Jonathan Morel hace una reunión de Twitter Space, que es una, no sé si se sigue usando, pero una reunión pública, virtual, una reunión virtual pública de audio en Twitter, 10 días antes del atentado. Y ahí dice, en plena ebullición por los alegatos del fiscal Luciani, dice, hay que matarla. Yo no lo puedo hacer porque ya me conocen. Había sucedido la Marcha de las Antorchas. Perdón, él creía que era Marcha de las Antorchas que había presenciado Brenda Uliarte. Exactamente. Brenda Uliarte. Porque ahí hay otra conexión. Sabac Montiel la había acompañado a marchas de Revolución Federal. Se tiene acreditado que Brenda participaba, todavía nunca se investigó con qué nivel de penetración, pero participaba de las marchas de Revolución Federal. Y Jonathan Morel, en esa reunión de Revolución Federal que se hace a través de Twitter, dice, yo ya no lo puedo hacer porque soy conocido, pero hay que ir, infiltrarse ahí en la puerta de la casa, entre los militantes, cantar la marchita, hacer los deditos en B, y cuando te pasa por al lado, sacar un arma y pegarle un tiro en la cabeza. Bueno, todo esto público, nada en off. No, eso está grabado, es una reunión que fue pública y está el audio. Y fue la misma maniobra de Sabac Montiel. Exactamente lo mismo que se le ocurrió hacer a Sabac Montiel. O sea, es una casualidad que Caputo Hermanos financie un tipo que no es carpintero y que no hace carpintería.
Es casualidad que Sabac Montiel se le ocurrió exactamente la misma. No son casualidades. Estas son indicios, son pruebas. Lo que tiene que hacer la justicia es relacionar todo esto y dar una explicación. Y si son casualidades cósmicas que obedecen a otros temas, lo tiene que explicar la justicia argentina. Incluso en la declaración testimonial de Sabac Montiel, él mismo admite que fue a ese cumpleaños en Palermo con Brenda Uliarte, que estaba Nicolás Carroll, que Brenda se sentía en algún momento contenida por la ideología de Revolución Federal, por eso va a la marcha. Ese cumpleaños también es un hecho sumamente llamativo. No se investigó nada. Se pidió que se revise la antena, queda registro, cuando nosotros nos movemos con estos telefonitos, por ejemplo, ahora queda un registro que yo estoy en esta manzana de la capital federal. Según la ciudad, puede haber un rango de error de 2 o 3 manzanas. En la capital federal hay muchas antenas de telefonía celular, entonces la precisión es mucho más grande. Queda registro si estuvieron todos esos teléfonos juntos en ese bar de Palermo. Nosotros tenemos evidencia por testimonios que se han ido recogiendo que el 20 de agosto, si no me equivoco, estamos hablando 10 días antes del atentado, uno de los miembros de Nueva Centroderecha, se llama el Negro Almeida, si no me equivoco, festejó su cumpleaños en un bar de Palermo. En ese cumpleaños estuvieron todos juntos. 10 días antes del atentado. Todos juntos son Morel Guerra, Brenda Uliarte, Sabac Montiel. Claro. 10 días antes del atentado, gente que no se conocía. La explicación que dieron es que, recuerdan que Brenda Uliarte había dado una nota en Crónica muy sugestiva. Sí. En contra de los planes. Sí, en 5 móviles, en 5 lugares distintos de la capital federal, la misma vendedora de copito. Sí. Hay que tener una suerte, no soy notero, no hice nunca calle en ese sentido, pero hay que tener suerte encontrar la misma vendedora de copito en 5 móviles distintos, uno en Tigre y otro en la 9 de Julio. Sí. La explicación que dan es que para ellos era una especie de ícono que estaba surgiendo en esos días por esas entrevistas y por eso lo invitan a un cumpleaños, donde estuvieron todos estos tipos juntos. Claro. Poco creíble, hay que salir a contactarla, conseguir el teléfono, invitarla a un cumpleaños, digo que es un evento más o menos familiar, personal, uno puede invitar más o menos amigos, pero invitar a un completo desconocido que vio por televisión. Ya tuvo relación también con uno de estos, con el Presto. Con el Presto, exactamente. Surgió a lo largo de la investigación que había sido medio novia, amante del Presto. Evidentemente, toda esta gente en el 2022 se juntaba, se relacionaba, conversaba y no sé qué planificaba. Ahora, tenemos bolsas mortuorias, tenemos unos discursos de odio fenomenales, tenemos antorchas contra la Casa de Gobierno, tenemos la guillotina, tenemos la agresión al Instituto Patria, donde la amenazan directamente de muerte a Cristina, tenemos la agresión al despacho en el Senado, y de esos discursos y esos hechos pasamos una pistola en la cabeza a 20 centímetros que gatilló sobre su cabeza. Entonces, es la justicia la que le tiene que dar la explicación de todo esto. Normal no es. O sea, no son hechos que suceden naturalmente y que uno podría justificar. No, estos son hechos volitivos de personas, con voluntad de hacer estas cosas. Ahora, la relación que tienen que hacerla, la tiene que hacer la justicia. Y está haciendo todo lo contrario, está haciendo un esfuerzo enorme por no relacionar esos hechos y por no dar explicaciones. Entonces, tendrá que explicar por qué Milman, sabiendo que la justicia le estaba pidiendo sus teléfonos, si no tuviera nada que ver, los presenta y dicen, miren, yo tengo chat privado, foto, video, lo que sea, cuídenlo, pero este es mi teléfono, yo no tengo nada que ver con el atentado. No hizo eso, lo borró. Y borró el de él y de sus colaboradores. Entonces, bueno, eso lo tendrán que explicar. Si no tiene nada que ver con la planificación, la autoría intelectual o lo que haya detrás del atentado, lo tendrán que explicar ellos. Y la justicia tiene la obligación de hacerlo. Si Jonathan Morel tenía otra relación con Rosana Caputo por la cual le inyectó cerca de 15. En ese momento, miren, a otro miembro de Revolución Federal se le allana, Martínez Giorgi le allana la casa y le encuentran $50.000. Cuando se hizo la conversión de los millones de pesos que inyectaba Caputo a Jonathan Morel, eran otros $50.000. O sea, dos lúmpenes que de agrupación política no tenían nada. De hecho, nacen en principio de 2022 y desaparecen todas al otro día del atentado de Cristina Kirchner. No siguieron siendo organizaciones políticas. Recibieron $100.000. Justo cuando vos decís, de la nada, aparecieron en 2022 un grupo de tipos que hacía cualquier cosa que antes no existían. Bueno, eso sumado a que indicás que hay que matar a Cristina de Kirchner, que indicás cómo hacerlo, y aparece un tipo y lo hace, eso es todo lo que falta investigar
que no se está investigando y que no tiene nada que ver con el juicio que estamos viendo. Como decías al principio, este juicio, claro, va a terminar con una condena, está claro, está filmado en vivo y en directo, se sientan y te dicen, sí, quisimos hacer esto, no nos salió. Este juicio terminará con una feroz condena contra estos tres, cumplirán el máximo de la pena que les impongan, etcétera. Lo que más nos preocupa es todo lo que no se está conociendo, sea cual sea la historia que está detrás. Y ahora con la declaración medio inminente de Cristina en estos días, ¿va a poder expresar todo esto, Cristina? Porque uno imagina que una declaración como testigo no es igual a una declaración como imputada, claro, que la que tuvo en las otras causas. Entonces, es muy difícil poder decirte qué va a pasar. ¿Ella tiene que contestar lo que le pregunten o tiene libertad para...? Ella va a tener libertad para, como testigo víctima, tiene la mayor amplitud del mundo, o sea, es ni más ni menos que la víctima del hecho y declara en ese rol, como víctima y como testigo. O sea, después está obligada a contestar la justicia preguntas. tiene la obligación de escuchar a la víctima, decir lo que quiera. Claro. Además, si la justicia puede preguntar alguna cosa para entender mejor lo que pasó, también puede pasar eso. Ahora, es una situación muy compleja y ahí corrámonos de toda la cuestión, si se quiere, más lo que representa, etcétera. Es una situación muy anormal estar frente a tu asesino. Claro. Primero porque, por suerte, a no todo el mundo lo quieren matar, no es algo que le pase muy común a la gente. Y segundo, porque tampoco es muy común salir vivo de esa situación. O sea, la escena de una persona estando cara a cara a quien te quiso asesinar es algo absolutamente fuera de lo común, por eso me cuesta muchísimo imaginar qué pueda pasar. Ella va a hacer lo que sienta, lo que quiera, lo que le salga el próximo miércoles, que es cuando está citada, y podrá opinar sobre todo lo que vivió, lo que conoció o lo que sintió respecto del hecho. Y para ir cerrando, y te vuelvo a agradecer toda esta claridad que nos trajiste en el día de hoy, ¿puede haber justicia o no puede haber justicia? ¿Puede haber verdad o no puede haber verdad? ¿Puede haber una y no la otra? ¿Hacia dónde vamos? Y lamentablemente puede pasar una combinación muy extraña de todo lo que dijiste. Nosotros vamos a pelear por conocer la verdad, todo lo que haya ocurrido alrededor del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y conocida la verdad porque haya justicia, eso sin ningún tipo de duda. No podemos, pero digo, va más allá, insisto, quiero salir de la respuesta personal que se le debe a Cristina. Digo, lo que ella representa. ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros pibes? ¿Qué futuro le espera a nuestro país si a quien fue 2 veces presidente, vicepresidenta en ejercicio, se puede intentar atentar contra su vida y nadie va a pagar un costo por eso? Digo, ¿cuál es el mensaje? Se llenan la boca hablando de, por un lado y del otro, opines lo que opines. Si hay algo donde hay un acuerdo arriba de un 85%, dicen las mediciones más serias, es que la disconformidad respecto del accionar de la justicia. Algunos porque creen una cosa, otros porque creen otra. Hay una posición muy generalizada respecto del mal funcionamiento de la justicia. Ahora, si nosotros eso lo vamos a llevar ni más ni menos que a la investigación de homicidios, o sea, ¿cuál es el mensaje que vamos a decir? O sea, ¿queda habilitado en la disputa política eliminar al otro? ¿A 40 años del Pacto Democrático? Yo creo que en eso nos va a encontrar, insisto, a todas las fuerzas políticas reclamando por una investigación seria y una condena a todos los responsables. Algunos pueden estar atravesando alguna confusión, si se quiere, transitoria por mezquinos intereses coyunturales. Yo creo esto no se va a terminar ahora ni se va a terminar en poco tiempo. Yo creo que a la larga va a caer una necesidad de que estas cuestiones no se toleren. Digo, nos llevan un camino que es imposible, nos llevan a una Argentina que creo en la que ninguno de nosotros quiere vivir, y en eso creo que más temprano que tarde, insisto, vamos a encontrar un juicio que determine efectivamente todo lo que ocurrió y que marque un límite absoluto, infranqueable respecto hasta dónde puede llevar la disputa política, y también replantear ciertas prácticas, ¿no? Digo, me parece que después del gatillazo en la cabeza, la frase los discursos de odio tienen otra entidad, ya no es me parece tan liviano como algunos se lo tomaron durante mucho tiempo. Digo, los discursos de odio te llevan a que alguien te ponga una pistola en la cabeza y de milagro, o lo que vaya a saber cada uno crea, esa bala no salió. Me parece que tenemos que, con un hecho lamentable, un suceso absolutamente lamentable, aprender
que hay que poner los límites un poquito antes. Discutamos ideas, discutamos en las urnas, digámonos de todo respecto de cómo se gobierna este país, qué hacer con la educación pública, qué hacer con las cuestiones de la vida política de nuestro país, qué hacer con la economía, el dólar, las inversiones, el trabajo. Pero marquemos un límite. Denostar al otro. Mira, ustedes hablan de la relación, de cómo tratan el tema Trump. El vicepresidente elegido por Trump, que lo eligió justo esos días después del atentado. Al día siguiente. Sí. Bien. La tarde del atentado publica un Twitter, un X, un posteo, donde dice: así se llega a esta situación. Lo atacaron, lo denostaron, le hicieron una causa y hoy quisieron matarlo. El vicepresidente de Estados Unidos, para los que se miran tanto al norte buscando ejemplos, que se fijen lo que pasó. Y me parece que Trump no sufrió ni el 2% del ataque sistemático que, insisto, yo creo por una política sumamente machista, Cristina Fernández de Kirchner viene soportando desde el mismísimo día en que en este país falleció Néstor Kirchner. No le perdonaron ser presidenta, no le perdonaron que una mujer haga lo que hizo durante sus gobiernos, la atacaron, la intentaron criminalizar, le tiraron con toda la justicia encima, le tiraron con sus cuestiones personales, atacaron a su familia, hasta que llegamos a una pistola que le gatilló en la frente. Entonces me parece que más allá de que vamos a exigir y no vamos a abandonar jamás la búsqueda de un juicio sobre toda la verdad de lo que ocurrió en torno al atentado, me parece que tiene que ser un aprendizaje político de cara al futuro y que Argentina queremos construir de acá a las próximas décadas, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. Favor, chicos, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, te esperamos pronto. Por favor, cuando sea. Todavía tenemos muchas preguntas. Me parece muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales en @EvaEnVivo y en breve ya estamos acá de nuevo.